Y a su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a cambiar de tema. Vamos a darle continuidad a la enseñanza que hemos venido dando acerca de lo que es el culto, ¿verdad? El culto de acuerdo a la Biblia, el culto que de verdad sea bíblico. Y ya hablamos del culto personal, hablamos del culto público, hablamos también de las reseñas del culto en Israel, y también hablamos de personas que hicieron culto, por así decirlo, de manera individual en el Antiguo Testamento, de manera individual o de manera personal. ¿Qué me da a mí entender esto, hermano? Que no hay excusa para cuando uno se va a otro pueblo, a otra ciudad, a descarriarse porque no encontró dónde congregarse. No hay excusa. Y sí, uno tiene que buscar, pero si no encuentra, tiene que procurar hacer culto en su propia casa. ¿Para qué le sirvió el tiempo que se estuvo congregando? Para aprender. Y de ahí invite a sus vecinos, invite a sus familiares, y ahí se van uniendo. Cuando venga a ver, pastor, aquí se están reuniendo 30 personas. Amén. Entonces, no hay excusa, hermano. Ni hay excusa de que alguien que sea de sana doctrina, senda antigua, se tenga que congregar en una iglesia liberal porque no hay más nada. O una de las otras iglesias de falsa doctrina. No hay excusa, hermano. Y uno en eso uno tiene que ser radical. Y les dejo claro, el hecho que ustedes de pronto vayan por allá lejos y empiecen a hacer culto y la gente se les reúna, eso no indica que ustedes son los que van a pastorear, porque todo también depende de cómo fueron ustedes como ovejas aquí en este lugar. ¿Queda claro? Porque si usted aquí ni rajaba, ni prestaba el hacha, ni lavaba, ni daba la batea, olvídese, usted puede tener 30, 50, 100 personas reuniéndose, y si usted llama al pastor David Morales, él no lo va a ungir usted como pastor allá en ese sitio. Coloca a otra persona. Porque nosotros no somos como por allá que nos sucedió de un varón que él tenía su negocio, pero hacía culto, y la iglesia lo ayudó con una enramada porque le prestaron un patio para que hiciera culto. Entonces le ayudaron, hicieron una enramada, y nosotros cuando nos mandaron para allá habían como 5, 8 personas que estaban asistiendo. Bueno, empezamos a trabajar con un poco viejito que tocaba irlos a buscar, llevarlos otra vez a su casa, en fin. Y al poco tiempo ya habían 25 personas asistiendo. A lo que vieron que la gente estaba asistiendo, cogieron y nos llamaron y nos dijeron: ustedes no van más para allá. ¿Y por qué, pastor? No, porque la gente se está encariñando con ustedes y no podemos quitar al que es líder ahí, porque él se esforzó con las láminas de zinc que colocó ahí. Y él a veces no iba. Los que íbamos a hacer culto éramos nosotros. Pero usted no era por negligente de la congregación. No, lo quitaron por quitarlo, o sea, no había por qué quitarlo. Sí. No había razón, sino que nos quitaron era porque el grupo estaba creciendo y se estaban encariñando con nosotros. Porque aquel puso el techo, fue lo que entendí. Claro, y aquel había puesto el techo, entonces era ilógico que entonces nos dejaran a nosotros ahí. Ya. Entonces nosotros seguimos congregándonos acá en nuestra iglesia, y resulta y pasa que a los poquitos meses quedó el techo puesto nomás porque la gente dejó de asistir. La obra no era de Dios entonces. Entonces, porque él estaba más pendiente a su negocio, porque él vendía mercancía, que a la obra de Dios. Entonces son cosas que uno también tiene muy en cuenta eso. También tiene en cuenta cuando la pareja está casada, está uno a pendiente quién sirve en la obra de Dios y quién no sirve, quién creció y quién no creció. Puede ser hombre, puede ser mujer. Amén.
¿Cuál es la idea y el propósito? Que ambos crezcan juntos. Pero no por el hecho de que porque es hombre, entonces se va a colocar como el pastor principal, siendo que cuando estaba de oveja en la iglesia nunca hizo nada. Era una simple visita. Y nunca se comprometía en nada y no hubo crecimiento espiritual, no hubo fruto de arrepentimiento ni de crecimiento, ni nada. Les estoy hablando claro para que no vayan a ver malos entendidos y ustedes vayan a salir pensando de que. Ya ustedes me entendieron el resto. Amén. Amén. Eso se llama una cometa elevada pero amarrada acá. Sí, porque a veces nos elevamos tanto creyéndonos nosotros mismos lo que no somos. Amén. Bien, entonces habíamos hablado de Jod, de Jacob y de quién más hicieron culto personal. Abraham, Isaac y Moisés. Amén. Bien, hay algo que debemos tener claro, mis amados, que ellos y nosotros hacemos un culto que se llama monoteísta. Monoteísta. ¿Quién me dice qué significa esa palabra? Viene de la palabra uno, a un solo Dios. A un solo Dios. No a varios dioses, a San este, San el otro, San el otro, San el otro y San el otro. Nosotros le hacemos culto a un solo Dios. Por eso es un culto monoteísta. Aquí se lo voy a escribir por si la mosca no sale. ¿Cómo se dice eso, pastor? Un tipo de culto. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se llama ese culto? Las clases de culto. Monoteísta, mono. Ah, se me chipoteó, hermano. A ver si uno está diciendo una cosa con la boca y está escribiendo otra. Monoteísta. ¿Qué significa a un solo Dios? Vámonos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios, ahí está hablando clarito, hasta con nombre propio y todo. A Jehová tu Dios temerás. 6:13. Amén. A Jehová tu Dios temerás. Acuérdense que ese es un temor que no es de miedo, sino un temor reverente, de no fallarle a Él, de no ofenderlo con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero recuerden que esto está aquí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está debajo de la tierra. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, el que nos creyó, nos creyó, y el que no, pues que no nos crea. Pero debemos ser personas de palabra y no mentirosos. Amén. Para que podamos llegar a adquirir credibilidad. Amén. Estoy diciendo amén porque estoy viendo mucha distracción. Entonces, ubíquense. Yo sé que yo no soy David, no tengo bigote,
pero debe haber reverencia a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Y que yo no necesito gritar para imponer respeto, ni imponer autoridad. Así pasito, entre más pasito yo le hablaba a mis hijos, más tenían que correr. Ay, Dios mío. No, yo no era gritona. Pero cuando les hablaba así entre dientes, salían en la hoja porque ya sabían que el fuerte venía encima. Bien, también debemos tener en cuenta que es un culto personal. Es un culto personal. ¿Qué nos indica esto? ¿Ya notaron? Es un culto personal. ¿Qué nos indica esto? Que esto va de acuerdo a lo que nosotros somos. De acuerdo a lo que nosotros somos en Dios. Y de acuerdo a cómo nosotros creemos en Dios, pensamos en Dios, tenemos a Dios. Así es nuestro culto para Él. Es ahí la razón por la que ustedes ven que muchos sus cultos son de pachanga, de huepaje, de desorden, y no hay la solemnidad que amerita el culto a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están ofreciendo de acuerdo a lo que su carne les indica. Y nosotros que de verdad tenemos a Dios en nuestros corazones, que hemos tenido un encuentro personal con Él, debemos tener un culto hacia Él con reverencia, un culto espiritual en todos los aspectos. Que el mensaje que se vaya a dar tenga espiritualidad, tenga peso espiritual, sea de acuerdo a la palabra de Dios, los cánticos, la oración, los signos, todo lo que se vaya a hacer debe ser con solemnidad. Amén. Mire, hoy en día se ha perdido tanto el respeto hacia Dios, la reverencia hacia Dios, que el día que juega la selección de Colombia o de cualquier país, de acuerdo al país en donde viven, se van con la camiseta del equipo de fútbol de la selección de su país. ¿Y eso qué es? Sí, toda la iglesia. Es una falta de respeto. Allá en la iglesia, nosotros congregamos, hay un hermano que cuando juega la selección Colombia casi no va a los cultos. No va, no va. Porque su Dios es el del equipo de fútbol. Entonces, Tiene 11 dioses. eso es tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, habíamos hablado, acuérdense que inicié la enseñanza acerca del culto personal, de cómo nosotros le presentamos de manera individual el culto a Dios. Ahí comencé y ahí, hermano, es algo que nosotros debemos recalcarnos siempre. Que no sea algo rutinario, que no sea algo costumbrista, que no sea algo porque yo creo, porque yo pienso, porque aquí yo me siento cómoda. Dios siempre nos saca de nuestra zona de confort. Dios siempre nos saca de nuestra zona de confort, donde uno se siente cómodo. Yo me sentía cómoda donde nadie me mirara, donde nadie supiera que yo había llegado al culto, porque no me gustaba que me miraran. O sea, no en el sentido de yo creerme que era la fea del paseo, no, sino yo quería estar como en el anonimato. Y por eso soñé con tener una emisora cristiana, donde se escuchara lo que yo decía, pero nadie me viera la cara. Pero Dios nos saca de nuestra zona de confort. Que la iglesia estaba llena, que había visitas y eso, hermano, eso para mí era tenaz pasar. Yo quería pasar así, ¿vea? Con los ojos cerrados, para no ver ese poco de ojos que me estaban mirando.
Poco de ojera. Poco de ojo, a mí eso no... Algo Dios. Y todavía no es que me amañe, no, eso a mí no. Pero toca. Hay cosas en Dios que toca hacerlas. Lo otro que nosotros debemos tener en cuenta es un culto aceptado por Dios. ¿Una pregunta o...? Sí, una pregunta. ¿Es un culto aceptado por Dios? Ahorita les hablé de las personas, ¿verdad? Que cuando no encuentran un sitio donde congregarse pueden comenzar a hacer su culto. Pero hay gente que comienza a hacer sus propios cultos porque no les gusta sujetarse a nadie. Porque no les gusta sujetarse a sus pastores, no les gusta sujetarse a ningún líder. Ellos, su mentalidad es montar su toldo aparte. Su enfoque es montar su toldo aparte. Y muchos tienen hasta pretextos, se mudan a barrios donde no hay iglesia, pero con el objetivo de montar su iglesia allá y decir, ay, lo que pasa es que me quedaba la iglesia lejos. Pero ya lo llevan con su hecho pensado. Y eso lleva un mal propósito. Entonces usted puede hacer culto, pero usted como persona, ¿qué es lo que le está ofreciendo a Dios? Y eso que usted le está ofreciendo a Dios o que yo le estoy ofreciendo a Dios, Él lo acepta. Coger el altar, coger el sitio de culto para hacer tantas cosas que son de allá del mundo. ¿Cómo uno va a traer las cosas del mundo a la iglesia? Donde los del mundo deberían imitarnos a nosotros, porque la Biblia dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Hoy se está haciendo ceremonias nupciales dentro de la iglesia con las mesas todas listas para comer apenas se termina la ceremonia. Eso lo están haciendo en muchas iglesias. Sacan todas las sillas, meten las mesas y solamente colocan las sillas donde la gente se va a sentar. O sea, toda la celebración desde el inicio, cada quien acomodado en el puesto donde van a comer. El club, ese es el club, ese es el club. Sí. Entonces, cada iglesia debería tener un sitio aparte donde celebrar eso así, por ejemplo. O a celebrar la ceremonia nupcial dentro de la iglesia e ir a comer en otro lado. Pero no coger el lugar de culto para hacer eso. Porque pensamos que Dios, como no lo estamos viendo, Él todo nos lo acepta. Eso es lo que nosotros pensamos. Y si usted analiza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es exigente con el lugar de culto. Dios es muy exigente. Doctora, si se la sala en la casa, no se puede hacer eso. No. Si se tiene para hacer culto, no se debería coger para eso. Pero en caso de que no se tenga, se puede. Mientras se busca. O sacarlo a la calle. Sacarlo a la calle. Pero el lugar de culto es el lugar de culto. Otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, hermano, mire, y ya esto ya prácticamente para los que aspiran a llegar a un liderazgo. Si usted va a iniciar la obra misionera, va a tener su iglesia en su casa, coja el perro y coja el gato y desaparezcalo de su mapa. Yo no estoy diciendo que lo mate. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hacemos el culto en la sala de nuestra casa y el perro y el gato echados ahí? Para mí eso es una falta de respeto. Y a veces hasta se echa al lado del altar.
Hasta ahora cuando Moisés estaba en el monte con el Señor, el Señor no permitía que ni siquiera los animales, y eran inocentes, ellos no tenían pecado, ni siquiera los animales podían cruzar la línea. Es una falta de respeto, hermano. Eso es una falta de respeto. Y más si el perro es sarnoso. Tiene poco piercing. No, hermano, de verdad. De verdad. Mire, nosotros vivimos por ahí por donde vive el hermano Emil, la hermana Diana. Era una sala pequeña. El patio era chirriquititico. No había terraza. El cuarto teníamos que entrar a cambiarnos así por turno. Porque no había espacio. La cocina chiquitica. Y nosotros para poder comer en la sala, porque como no había terraza, no había patio, prácticamente, o sea, el fogaje pegaba ahí en ese patiecito chiquitico, nosotros no podíamos comer ahí. Nosotros siempre que íbamos a comer le decíamos, Señor, perdónanos, pero tú sabes que no hay espacio. Mi madre no vive en esa casa. Tú sabes que no hay espacio. Y siempre el temor en nuestros corazones porque nos tocaba comer dentro de la iglesia. Pero hoy en día hay iglesias grandotas y comen ahí y hasta ponen las nalgas en el altar y se sientan a comer, porque nosotros hemos estado en iglesias donde nos han invitado y hacen eso. Yo he visto que tienen hasta niños chiquitos y cruzan en interiores. Eso es tremendo, hermano. Tremendo. Nosotros tenemos que aprender a tener reverencia en las cosas de Dios, y ahí juega mucho el culto personal. Lo que la persona es delante de Dios juega mucho. Cuando se pierde el temor a Dios, hermano, se hacen tantas cosas que uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿A este quién lo formó? ¿Y en qué momento se deformó? Porque perdió la forma. Sí, cuando uno no está formado, está deformado. Bueno, eso es tremendo, hermano. Entonces necesitamos tener eso en cuenta. Bien, una vez constituido Israel como nación, el culto a Dios se vuelve cada vez más imprescindible. Una vez Israel constituido como nación, el culto cada vez se vuelve imprescindible. Imprescindible en sus vidas, y viene a ser tan importante. Nación, pastor. Y hermano lindo. Imprescindible, el culto se vuelve. Y viene a ser imprescindible en sus vidas, y viene a ser tan importante que alrededor del culto se establecen ciertas situaciones o ciertas demostraciones. Voy a volver a repetir, y tome dictado en su casa para que escriba rápido. Una vez constituido Israel como nación, el culto a Dios se vuelve imprescindible en sus vidas. Cuando uno no da para coger dictado, se copia del que está al lado. ¿Por qué? Porque se atrasa usted y me atrasa. Y viene a ser tan Atrasa importante que está al lado suyo. Atrasa yo. No, porque puede ir mirando. Imprescindible en sus vidas, y viene a ser tan importante que alrededor del culto se establecen me avisan cuando escriban establecen demostraciones acerca de quiénes eran ellos. ¿De quiénes eran ellos? Sí. Y quién era Dios para ellos. Voy a volver a repetir. No, yo tengo que repetir. No, porque voy a repetir todo el párrafo.
Una vez constituido Israel como nación, el culto a Dios se vuelve imprescindible en sus vidas y viene a ser tan importante que alrededor del culto se establecen demostraciones acerca de quiénes eran ellos y quién era Dios para ellos. O sea, mire, el pueblo de Israel se enfocó en que Dios lo era todo. Dios lo era todo para ellos. Y todo lo que ellos hacían era en pro de Dios. Y esas son una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Que el que ha nacido de nuevo, ha tenido un encuentro con el Señor, su vida debe girar alrededor del Señor. En pro del Señor, vivir para el Señor. Todo lo que uno compre, todo lo que uno haga, pensando en el Señor. En la situación que esté. Esté en la situación que esté. Que yo vaya a comprar algo y diga, esto me sirve para servir al Señor en tal cosa. Esto me sirve para hacer esto, para ir a eventos, para esto. O sea, yo le digo una cosa. A veces uno tiene ciertos antojos y que son Caribbean, ¿no? Monetariamente tienen un alto costo. Pero resulta que esos gustos que son personales, con esos gustos uno no debería venir a la iglesia. Para que me vayan entendiendo, voy a explicar. Yo tengo un antojo desde hace años. Y se lo voy a decir, no es para que ustedes entiendan lo que les quiero decir, no porque se lo esté pidiendo. No, en serio. Yo tengo un antojo de una falda jean. Pero una falda jean. Es la falda. Es la falda. Pero esas faldas son costositas. Pero para salir con ella, para ser mandado, para ir para allá, para lo que sea, que lo único, para salir, ya. Con esa falda no es para subir al altar, porque es una falda que es deportiva, ¿verdad? No es adecuada para subir al altar. Pero yo me pongo a pensar, oye, yo hacer un gasto de eso para una falda con la que yo no voy a subir al altar me duele. Porque yo lo primero que pienso es yo poder subir al altar con lo mejor que yo tengo. Con lo mejor que yo tengo. Si yo voy a comprar un celular, yo lo primero que pienso no es ponerme a chatear, ni andar tomándome fotos y andarla subiendo a las redes como si fuera una adolescente inmadura. Yo lo que pienso es que tenga la mejor imagen posible para transmitir los cultos. Ya. Entonces, hemos ido mejorando. Uy, yo en estos días he visto unos videos subidos a YouTube y yo, qué cosa tan fea. Pero eso era lo que había. Borroso. Parece que hay neblina de La gloria de Dios, hermano. Y sí, me llegaron a decir que si a mí no me daba pena subir esos videos a YouTube. Eso era lo que había. Entonces, Dios, pues, en la medida que, mire, orarle al Señor por un portátil, por un computador, por un celular, todo me ha costado lágrimas delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo, Señor, si tú me provees esto me serviría para servirte mejor. Si tú me provees esto, Dios mío, para servirte a ti. Ya. Entonces, ¿para qué un celular de altísima gama donde no lo voy a utilizar para cosas que tengan que ver con Dios? O sea, ustedes discúlpenme, pero esa es mi manera de pensar. Pastora, pero a veces Porque para mí es Dios. Se lo da uno para que uno le sirva. Para mí es Dios, hermano. Sí, porque cuando yo llegué aquí usted hablaba de eso.
O sea, pues cuando yo llegué aquí, usted decía, no, yo le pedí al Señor teléfono, digamos, pues avanzado, es para poder servirle a Dios, la prensa, que no sé qué. Entonces empecé a decir, yo decía entre mí, ¿y entonces para qué yo quiero un teléfono? Decía yo, yo voy a tener un teléfono y yo no pienso cómo servirle a Dios. Y ahorita sin pensar llevo el teléfono y lo uso también para eso. Claro. Bien, entonces el pueblo de Israel en los cultos que hacía, mire, trataba de enfocarse en demostrar su historia. Demostraron su historia. Están aquí. Amén. Demostrar su historia, Están gritando duro en la mente, la estoy su viendo. identidad. Su identidad, su destino. ¿Usted cree que para el pueblo de Israel era fácil en sus cultos demostrar eso? Los que han leído el Antiguo Testamento, ¿ellos les era fácil hacer eso? Depende de la condición en que estaban, pastor. Porque cuando ellos estaban, digamos, portándose bien, ay, se acordaban de los hechos, abrió el mar en dos, y los salmos lo dice, cómo Los se llamaban, fariseos. y se acordaban de los hechos de Jehová. Pero Lo que pasa es que el pueblo de Israel tiene un problema que también a veces nosotros lo tenemos, y unos más que otros. Cuando ellos van a buscar a Dios, lo buscan con todo. Se humillan de una manera tremenda. Pero cuando van a pecar, parecen chivos cuando le abren el corral. Ellos Van al con principio todo. eran así. Van con todo. Ni usted tampoco, hermano, ni yo. Ah. ¿Cómo éramos así? No, o sea, el pueblo de Israel al principio no era así, ellos más bien se quejaban, ellos querían volver a Egipto. Ellos cuando estaban querían. recién. Exactamente. Pero después se volvieron demasiado orgullosos, los fariseos, todos ellos era eso Sí. lo que demostraban. Entonces vamos a leer Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2. Ahí ya me corrió el tiempo. Pero vamos a leer esa en su historia. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, cuando ellos se reunían a adorar a Dios, y donde ellos iban, ellos siempre tenían presente que ellos habían sido llamados, escogidos por Dios para ser un pueblo santo y también que adorar a Dios. Eso era su historia. Ellos siempre donde iban contaban su historia. Acuérdense de José. José no perdió su identidad cuando lo vendieron. José se mantuvo firme a las enseñanzas que le había dado su padre. Y no solamente se mantuvo firme a las enseñanzas que le había dado su padre, sino que también demostró que él también conocía al Dios de su padre. Daniel, a pesar de haber sido deportado a otra nación, él no perdió su identidad. Él continuó porque él conocía su historia. Conocía su historia, de dónde Dios los había sacado. Y cuando se les olvidaba, el Señor mandó hacer un cántico con Moisés para que le recordara todas esas cosas también. Deuteronomio 31. Y cuando se les olvidaba también les pasaban unas... Sí. Ya. Entonces, ¿qué veo yo en esta parte, hermano? Que nosotros siempre debemos tener presente de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Y contar nuestra historia. Contársela a nuestros hijos para que ellos no se les olvide de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros?
Así cuando ellos quieran pecar, ay, acuérdate que tú eras. Sí, yo era. Pero ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura y entiendo a través de la palabra de Dios que lo que yo hacía era malo. A Dios no le agradaba y todo eso me trajo consecuencias que las sigo pagando y las estás pagando tú también. Y si tú haces lo tuyo, entonces te acumulas más cosas encima. Y le da su cascazo. Claro. Entonces, mis amados, un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Un pueblo santo. Tú eres un pueblo santo, o sea, no te puedes contaminar con los pecados que cometen los demás. Jehová, tu Dios, Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra, o sea, llamados a marcar la diferencia. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, a no entremezclarnos entre los pueblos, a no practicar las mismas cosas que practican los demás. Eso nosotros lo debemos tener claro. Y vamos a dejar estos otros 2 puntos para ahora sí la próxima, porque no sé cuándo continúe. Amén. Pero, Mañana, pastor. sí, es cierto. Sí, es cierto. Gracias por recordarme. Entonces, mañana en el ayuno continúo con esta enseñanza. No se la pierda, hermanos, porque lo que viene va a ser buenísimo. Vamos a hablar de las 7 festividades del pueblo de Israel, para que usted las conozca. Todas las festividades que el pueblo de Israel hacía eran para Dios, no para celebrarse cosas a ellos mismos. Amén.